Please. Bien, vamos a continuar ahora con la semana 22. Dice, promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones usando la circunferencia y la parábola. Identificamos las características de la circunferencia y determinamos su ecuación en diversas situaciones. Bien, en estas actividades vamos a trabajar con lo que es las ecuaciones de la circunferencia en diversas situaciones. Veamos el propósito. Describirás la ubicación o los movimientos de un objeto real y los representarás mediante la ecuación de la parábola y la ecuación de la circunferencia. Expresarás con dibujos y con lenguaje geométrico tu comprensión sobre las formas geométricas por sus características y propiedades para interpretar un problema según su contexto. También combinarás y adaptarás estrategias, recursos, procedimientos para determinar las ecuaciones. Plantearás afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubres entre los objetos y las formas geométricas. Bien, vamos a pasar entonces ahora a los problemas. Primer problema dice, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, informó que el último sismo registrado en la región Arequipa tuvo una magnitud de 4 grados en la escala de Richter. Según el reporte de dicho instituto, el epicentro se localizó 4,2 kilómetros este y 3,8 kilómetros sur del centro de la ciudad de Camaná. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros, con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. Dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná. Aquí nos están preguntando si el sismo afectó o no a la ciudad de Camaná. Bien, vamos a ver o de repente interpretar mejor este problema con algunos gráficos. ¿Sí? A ver. Aquí tengo el mapa de la ciudad de Camaná. ¿Sí? En ese mapa de la ciudad de Camaná voy a ubicar el centro de Camaná y lo vamos a ubicar en un punto. ¿Sí? En este punto verde vamos a ubicar el centro de Camaná. Aquí entonces vamos a colocar nosotros, vamos a traer la brújula para poder guiarnos donde están, ¿cómo se llama? Norte, sur, este y oeste, ¿ya? Ubicamos entonces la brújula en el centro de Camaná, que coincida con su centro, y aquí tenemos el este, el norte, el oeste y el sur. Entre ellos está noreste, entre oeste y norte está noroeste, entre sur y oeste está suroeste y entre sureste está sureste. Entonces vamos a hacer coincidir este centro con un plano cartesiano. Para eso vamos a usar los ejes coordenados. Entonces tenemos aquí los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Entonces, si vemos nosotros ahora el problema, nos dice que el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este. Entonces acá tenemos 4,2 kilómetros este. O sea, vamos a ubicar ese punto en el eje X. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por aquí más o menos está el punto 4,2. Está en el lado este, ¿de acuerdo? Y el otro dice que está a 3,8 kilómetros sur, o sea, hacia abajo. O sea, en el eje Y se encontraría el eje negativo, se encontraría entonces el sur. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3. Por aquí estaría entonces 3,8. Estaría entonces por aquí, antes del 4 negativo, estaría 3,8. Entonces, 3,8 sur se encuentra, ¿de acuerdo? Ubicado ese punto. Luego vamos a trazar líneas perpendiculares para tratar de intersectar estos dos puntos. Entonces trazamos esta perpendicular y luego otra perpendicular al mismo lado que hemos trazado o una paralela al eje X. Entonces trazamos y vemos que esos se van a intersectar en un punto. Tenemos aquí el punto de intersección.
Entonces, ese punto de intersección se va a llamar el epicentro del sismo, ¿sí? Fíjate que hemos recorrido, ¿de acuerdo? 4,2 kilómetros al este y hemos recorrido 3,8 kilómetros al sur. Entonces, su intersección de esos dos puntos es este punto de aquí, que lo vamos a llamar, ¿de acuerdo? El eje X, 4,2, y el eje Y, 3,8. Entonces, recordemos que aquí va a ir negativo, ¿de acuerdo? Que me he olvidado de colocar el signo negativo, pero estamos indicando que aquí este punto va a ser el epicentro. Y las coordenadas del epicentro son 4,2 y 3 negativo, 8, ¿ya? Entonces, vamos a trazar un segmento desde el epicentro hasta el centro de la ciudad de Camaná. Entonces, aquí tenemos el centro de Camaná. Si estamos con el eje coordenado, si está en el centro justo, entonces sus coordenadas son 0,0. ¿Sí? Entonces, aquí se ubica, aquí se va a ubicar entonces, ¿cómo se llama? La ciudad de Camaná. Entonces, fíjate, aquí hemos graficado nosotros más o menos el problema. ¿Sí? Solamente hemos hecho una gráfica para entender de qué se trata el problema. Lo que me están pidiendo es si el sismo alcanzó a esta ciudad Camaná, que se encuentra en este punto verde, sus coordenadas son 0,0, el epicentro ocurrió en el punto 4,2, 3,8. ¿De acuerdo? Entonces, con algunas fórmulas, vamos a determinar si alcanzó o no le alcanzó, de acuerdo, el sismo a la ciudad de Camaná. Bien, ya hemos graficado, vamos a ir a la solución entonces. Bien, entonces con este gráfico vamos a solucionar el problema que nos han pedido. Aquí tenemos que averiguar nosotros si el radio que nos han dado, que es 4,5, que es el radio de expansión del sismo, alcanza o no a la ciudad de Camaná. Entonces lo que voy a hacer es hallar la distancia desde el punto A, que es 0,0, hasta el punto B. O sea, desde el epicentro hasta el centro de la ciudad de Camaná. Entonces, acá, concluyendo entonces, si resulta que la distancia de A hasta B es mayor que la del radio del sismo, entonces quiere decir que no afectó a la ciudad de Camaná. Pero si resulta que la distancia de A hacia B es menor que el radio del sismo, entonces ahí sí quiere decir que afectó a la ciudad de Camaná. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer nosotros la siguiente fórmula, fórmula de distancia. Aquí tenemos la fórmula de distancia. ¿Qué dice acá? Distancia del punto A al punto B, o sea, del punto A hacia el punto B. ¿A qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Pero ¿quién es x sub 2? ¿Quién es x sub 1? ¿Quién es y sub 2? ¿Quién es, entonces, y sub 1? Entonces yo voy a tomar que este punto de aquí, el punto A, este punto de aquí es el punto 1. Entonces aquí estaría x sub 1 y aquí estaría y sub 1. Entonces x sub 1 es 0 y y sub 1 es 0. Y el segundo punto sería x sub 2, que es 4,2, y y sub 2, que es 3,8. Entonces estos valores los vamos a reemplazar aquí. O sea, quiere decir que x sub 2 vale 3,8, ¿cierto? Y que x sub 1 vale 0. Vamos a reemplazar esos valores. Y sub 2 vale entonces 3,8 y y sub 1 vale 0. Vamos a reemplazar entonces los valores. Entonces fíjate acá. Entonces aquí he reemplazado. X sub 2 aquí está, ¿sí o no? 4,2. Que está aquí, 4,2. ¿Sí? Y el otro punto, x sub 1 vale 0. ¿Por qué? Porque acá está x sub 1, vale 0. Luego eso se eleva al cuadrado. Luego dice más y sub 2. ¿Quién es y sub 2? 3,8. Aquí está y sub 2, 3,8. Entonces 3,8 es negativo. ¿Sí?
porque está en el eje X negativo. Entonces dice menos y sub 1. Y sub 1 está acá, que vale 0. Entonces estamos reemplazando en la fórmula. Luego que hemos reemplazado, o sea, aquí este quiere decir que vale 3,8 y sub 1 vale 0. Entonces, una vez que reemplazamos, vamos a restar primero y después la potencia. Restamos y después la potencia. Entonces, hemos restado aquí. 4,2 menos 0, 4,2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el otro, dice acá, menos 3,8 menos 0, menos 3,8 elevado al cuadrado también. Bien, entonces ahora desarrollamos la potencia de cada uno de ellos. Entonces sería así. Menos 4,2 al cuadrado me da 17,64. Y menos 3,8 al cuadrado, como es negativo y elevado al cuadrado, entonces me va a dar positivo. Entonces sería 3,8 al cuadrado me da 14,4. Luego sumamos estos dos términos, los sumamos, entonces sería 32,08. Luego sacamos su raíz cuadrada, entonces sacando su raíz cuadrada sería 5,6639. Vamos a reducir o aproximar a un solo decimal. Entonces la distancia desde A hasta B solamente es 5,7 kilómetros. O sea, 5,7 kilómetros es la distancia del centro de Camaná hasta el epicentro del sismo. Entonces vamos a colocar su valor ahí. Ahí está. Toda esa línea o la distancia que hay es de 5,7 kilómetros. Bien, ahora lo que vamos a ver nosotros es quién es mayor ahí, 5,7 kilómetros o 4,5 kilómetros, que es el radio del sismo. Entonces podemos decir aquí que la circunferencia que da el radio, que es 4,5, la tenemos ahí, ¿sí? Y su radio es 4,5. Este radio 4,5 es el radio de la expansión del sismo. Entonces genera una circunferencia, todas sus ondas a la redonda generan una circunferencia. Entonces esa circunferencia, por ser su radio 4,5 menor que la distancia de Camaná al epicentro, entonces quiere decir que no está alcanzando a la ciudad de Camaná. Entonces, en conclusión, podemos decir aquí que la distancia de A hasta B, o sea, la distancia del punto A hasta el punto B, es mayor que la distancia del radio del sismo. Entonces, quiere decir ahí que 5,7, o sea, este valor de acá, es mayor que ¿quién? Que 4,5. ¿Sí? O sea, la distancia desde el punto A, que es Camaná, hasta el epicentro, es mayor que la expansión del sismo, que solamente llegó hasta un radio de 4,5. Entonces, vamos a dar la respuesta. La respuesta sería que dicho sismo no afectó a la ciudad de Camaná. Esa sería la pregunta que nos estuvieron haciendo. Entonces, sencillamente tendríamos que trabajar con distancias para ver si la distancia de Camaná hacia el sismo es mayor o menor que la distancia de la expansión del radio del sismo. Entonces, simplemente hemos visto que la distancia es mayor al radio del sismo. Bien, entonces en conclusión, entonces, queremos decir ahí que Camaná no fue afectada por el sismo. Vamos a continuar, pero vamos a verlo, ¿cómo se llama? Con un programa llamado GeoGebra para visualizarlo mejor. A ver, voy a usar un programa GeoGebra para, ¿cómo se llama? Tratar de entenderlo un poquito mejor. A ver, aquí tengo GeoGebra. Bien, entonces aquí tenemos la imagen ya colocada en GeoGebra. Yo a esta imagen la voy a decir que, ¿cómo se llama? Pase a hacer imagen de fondo. La voy a clic aquí y la imagen se coloca de fondo y el plano cartesiano lo podemos apreciar aquí. Entonces yo voy a ubicar más o menos el centro de Camaná aquí, en este punto de intersección de los ejes cartesianos.
Entonces le hago clic y busco el punto que esté en el centro. Aquí voy a colocar un punto en el centro. Ese punto se llama 0,0. Fíjate, aquí está 0,0. ¿Sí? Entonces quiere decir que está justo en la intersección del plano cartesiano. Voy a insertar una imagen. Voy a donde dice edita, insertar imagen desde archivo. Voy a buscar acá donde dice, a ver, ¿dónde está mi equipo? Imágenes. Voy a ubicar aquí la imagen de la brújula. Aquí la tengo. La voy a insertar. Ya está, ¿no? Bien. Entonces, esta imagen la voy a hacer coincidir con el centro del plano cartesiano. ¿Sí? Y también con el centro de cámara. Entonces aquí tengo, ¿de acuerdo? Que guiarme, ¿no? Aquí tengo la brújula, el este, el oeste y el sur hacia abajo. Entonces vamos a ingresar el punto 4,2, 0. Entonces, y le vamos a colocar 4,2, 0. Ese punto se va a ubicar en el plano cartesiano. Fíjate, aquí está el punto F. Entonces aquí dice 4,2,0. ¿Sí? Le voy a dar un color, aquí para que se vea, un amarillo, y le voy a decir que sea más grandecito para identificarlos. Ahí está. Entonces aquí está el par ordenado 4,0. Voy a decirle que me dé su valor. Ahí está, ¿de acuerdo? 4,2,0. De igual manera voy a trazar el otro punto que nos han dado, que se llama 3,8. Entonces también es un par ordenado, ¿de acuerdo? Que se llama, como está en el eje Y negativo, es 0, 0, y coloco 3,8. Pero sería negativo. Entonces le damos Enter. Fíjate, ya se ubicó aquí. ¿Sí? También le vamos a colocar acá el mismo color para que, ¿cómo se llama?, podamos identificarlo. Y también quiero que me dé, vamos a ponerlo más grande, y también quiero que me dé, ¿cómo se llama?, su valor. Aquí está. ¿Sí? Ahí está, 3,8 negativo y 4,2. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una perpendicular que pase por este punto, voy a trazar una perpendicular que pase por el punto 4,2, le hago clic al eje y clic, ¿cómo se llama?, al punto. Vamos a hacerle clic al eje y clic al punto. Que se active acá. Vamos a ver. Clic al punto y clic al eje. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, ya se colocó la perpendicular. Esa perpendicular, ¿de acuerdo? Voy a ponerle una lucecita. Esa perpendicular, ¿sí?, se va a intersectar con la otra perpendicular que voy a pasar por el punto E. Entonces voy a trazar otra perpendicular, le voy a hacer clic al eje Y clic al punto. No me está tomando el eje Y, lo estoy viendo porque aquí voy a sacar la imagen, porque la imagen me está tapando, ¿sí? Voy a hacerle clic, voy a sacar la imagen, un ratito, aquí, le voy a sacar la imagen y voy a trazar la perpendicular. Entonces le hago clic al punto y clic al eje. Ahora sí. ¿Sí? Entonces voy a volver a colocar la imagen en el centro para que nos guíe. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya tengo la perpendicular que trazamos por este punto y por este punto. Ahora voy a hacer el punto de intersección de esas dos perpendiculares. Ahí está. Ese punto de intersección es el epicentro. ¿Sí o no? Entonces, el epicentro, hasta este punto de acá es la distancia que hay desde Camaná hasta el epicentro. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero ver qué puntos tiene este epicentro. Entonces le coloco acá, le digo que se me dé su valor.
y ya está. Aquí está. 4,2 punto, coma, menos 3,8. ¿Sí? Entonces está a 4,2 este y está a 3,8 sur, el epicentro. Entonces, ahora lo que vamos a ver nosotros es si, ¿cómo se llama? Con una circunferencia, voy a trazar lo siguiente, voy a hacer un deslizador. Ese deslizador se va a llamar R. Le voy a colocar que sea desde 0, como el deslizador vale solamente hasta 4,5 kilómetros, le voy a colocar 4,5 y voy a decir acá que valga desde 0,1. ¿Sí? Entonces el radio va a avanzar desde 0 hasta 4,5 nada más. ¿Desde cuánto? Desde 0,1. Le damos OK y ya tenemos acá el deslizador. Le voy a cambiar el nombre para que se pueda ver aquí. Le voy a colocar un amarillo de esa manera. ¿Ya? Listo. Y lo voy a ubicar en 0. Listo. Ahora voy a trazar una circunferencia. Fíjate, una circunferencia del centro radio y le digo que el radio sea R. Entonces, OK, ya está. Ahora lo que voy a hacer es que esta circunferencia, aquí está la circunferencia, esta circunferencia le voy a poner un color, a ver, vamos a ponerle un color rojo mejor, así más o menos, y hasta ahí más o menos. A ver. Entonces, una vez que yo digo así, ¿cómo se llama? Clic derecho al deslizador y le digo que me dé la animación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y le voy a decir también acá a la circunferencia que cuando se anime me deje un rastro. ¿Sí? Clic ahí y acá le voy a decir que se anime. Entonces fíjate acá, aquí está expandiéndose la circunferencia hasta un radio máximo de más o menos hasta ahí, 4,5. Fíjate, voy a sacar la brújula, la voy a borrar para, ¿cómo se llama? Ver mejor, ¿sí? No llega a la ciudad de Camaná. Aquí está el punto donde está Camaná, el centro de Camaná. Entonces el radio, ¿sí? Voy a mover aquí, ¿sí? Fíjate, no llega, las ondas no llega hasta el centro de Camaná. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, el radio, ¿sí? O sea, el sismo, ¿sí? El sismo va, ¿cómo se llama? Va a empezar, ¿sí? Y sus ondas van a llegar solamente hasta un radio de 4,5 kilómetros. Entonces otra vez voy a poner la animación para que podamos ver eso que está ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, si le ponemos por mejor así, a ver qué pasa. Así, a ver. Vamos a animarlo, a ver, ahí está animándose. Entonces vemos ahí las ondas del sismo hasta dónde se están expandiendo. ¿Sí? Hasta 4,5 nada más, ¿sí? Hasta 4,5, hasta ahí, ¿sí? No hay más, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir aquí también, fíjate que hemos visualizado en GeoGebra, nosotros, que las ondas no llegan a Camaná. Por lo tanto, Camaná no es afectado por este signo que se originó en el punto 4,2 este y 3,8 sur. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar con la clase con el siguiente problema. ¿Sí? Cerramos GeoGebra, ¿ya? No guardar, sigamos entonces.